Bueno, vamos a continuar con esta sesión vinculado a la prueba de los hechos nuevos en la audiencia oral penal en el proceso penal venezolano regulado por el Código Orgánico Procesal Penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. En septiembre de 2020, desde Caracas, Venezuela, estamos disertando al respecto en clases que se ubican en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar allí otras referencias vinculadas al proceso penal venezolano. Bueno, le manifestaba yo en la sesión anterior, ¿verdad?, que el tema de la nueva prueba tenía que visualizarse en su comparación con otros institutos que tienden a parecerse, ¿verdad?, al tema de la prueba nueva que se verifica en el juicio oral y público. Esos institutos son el instituto de la prueba nueva descrita en el 311.8 del COP y la llamada prueba complementaria que está descrita en el artículo 326 del COP. Entonces, esos institutos de la prueba nueva, que yo denomino prueba ulterior, y de la prueba complementaria, no podrá ser confundido con el hecho nuevo que se verifica en el juicio oral y público. Entonces, bueno, ese tema de la prueba complementaria, recuerden, está circunscrito a aquella prueba de la cual se tuvo conocimiento una vez que se haya presentado el llamado auto de apertura a juicio. Entonces, el auto de apertura a juicio de alguna forma define la oportunidad para la llamada prueba complementaria, bien sea prueba de cargo o bien sea prueba de descargo. Decía yo que conforme al artículo 323 permitía la posibilidad inclusive de la llamada recepción virtual. Por cierto, que esta recepción virtual no es solamente frente a una prueba nueva o frente a una prueba complementaria, sino puede ser frente a una prueba absolutamente normal. Decía yo, una prueba normalita, una prueba que fue obtenida en la fase preparatoria y que fue ofertado en la propia acusación. ¿Ok? Entonces, bueno, hay dos institutos que de alguna forma podrían parecerse a esto de la prueba nueva, en pleno juicio oral y público, por un hecho nuevo, que yo denomino las tres Marías. ¿Tú te acuerdas de las tres Marías, no? Cuando tú estudiabas bachillerato, las materias que eran fuertes, duras, ¿ok?, científicas. ¿Las tres Marías cuáles eran? Muy bien, hicieron la tarea. Matemática, química y física. Entonces, estas tres Marías que se pueden verificar en el juicio oral y público son tres institutos muy importantes. Uno es el descrito en el 333, advertencia de cambio de calificación. El otro es el descrito en el 334, ampliación de la acusación. Y el tercero es el que nos ocupa hoy, el hecho nuevo. Profesor, ¿y por qué usted los compara? ¿Por qué usted los une? ¿Por qué le nota vinculación? Tanto así que lo llama como las tres Marías entre la advertencia de cambio de calificación, la ampliación de la acusación y el nuevo hecho. Bueno, porque en los tres casos pudiera darse la posibilidad, mira como yo extiendo la mano, ¿ok?, de la reconfiguración del quehacer probatorio. Es decir, el llamado rescate de la prueba inadmitida. Una prueba que fue inadmitida con anterioridad, la rescato y la incorporo en su capacidad para sustentar un hecho. Es decir, como que abro así con un taladro la pared de esa comunidad probatoria y abro con el taladro la pared, el receptáculo, y logro incorporar una prueba que no había sido admitida hasta ahora, que al no estar presente en el auto de apertura a juicio sería una cosa novedosa. Y por lo tanto, esos tres institutos de alguna forma tienden a parecerse. Veamos el primero, 333, nueva calificación jurídica. Si en el curso de la audiencia el tribunal observara la posibilidad de una calificación jurídica
que no ha sido considerada por ninguna de las partes podrá advertir al acusado o acusada sobre esa posibilidad para que prepare su defensa. A todo evento, esa advertencia deberá ser hecha por el juez inmediatamente después de terminada la recepción de pruebas, si antes no lo hubiera hecho. En este caso se rendirá nueva declaración al acusado y se informará de las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. Fíjate lo que está pasando acá. Aquí lo que está pasando es disyuntivas frente a la calificación jurídica, no el hecho. ¿Ok? Recordemos el proceso de subsunción. Hay un hecho que se subsume en una calificación jurídica. Hecho quaestio facti, calificación jurídica quaestio juris. Aquí lo que está presente frente al 333 es que el juez dice, oye, después de haber escuchado la recepción probatoria, como que señor fiscal, aquello de lesiones intencionales gravísimas como que no es. Yo creo que estamos en presencia de un homicidio intencional en grado de frustración. Oye, señora acusadora, aquello del peculado como que no lo veo muy claro. Yo creo que después de haber escuchado la recepción probatoria, estamos en presencia de una malversación, como que no fue hurto de vehículo automotor como lo habías acusado, como que estamos en presencia de robo agravado de vehículo automotor. Es decir, como te das cuenta, el problema está vinculado a la calificación jurídica, no tanto al hecho. ¿Okay? Es decir, la manera como denominamos la quaestio iuri, la cuestión por la cual le damos una calificación a una pretensión. Por otra parte, el instituto del 334 parece un tanto al anterior. Ampliación de la acusación. Durante el debate y hasta antes de concedérsele la palabra a las partes para que expongan sus conclusiones, el Ministerio Público o la querellante o el querellante podrán ampliar la acusación mediante la inclusión de un nuevo hecho o circunstancia que no haya sido mencionado y que modifica la calificación jurídica o la pena del hecho objeto del debate. Él o la querellante podrá adherirse a la ampliación de la acusación y podrá incorporar los nuevos elementos. Como te das cuenta, a pesar de que aquí se habla de un nuevo hecho, ha de ser de un hecho que está denodadamente vinculado a el hecho que ya fue acusado y que está presente en el auto de apertura a juicio. Y ese nuevo hecho, profesor, porque lo acabamos de escuchar, ¿cuál fue el nuevo hecho? Bueno, a lo mejor el nuevo hecho está vinculado a una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal. A lo mejor está vinculado a un agravante o está vinculado a un atenuante. El nuevo hecho es que hubo concausalidad, por ejemplo. El nuevo hecho está vinculado a la preterintencionalidad, pero es entre mismo victimario y mismo víctima. De alguna forma la misma relación jurídico-penal. Entonces, esa ampliación de la acusación surge como iniciativa por parte del fiscal del Ministerio Público. La iniciativa no proviene del juez, la iniciativa proviene del fiscal del Ministerio Público. Esa ampliación de la acusación. Por cierto, mis estimados, ad maior, ad minus, decimos en el derecho, quien puede lo más, puede lo menos. Si la norma te permite la ampliación de la acusación, ¿por qué no te puede permitir la disminución de la acusación, la disminución de la pretensión sancionatoria? Quien puede lo más, puede lo menos. A lo mejor el fiscal se indica, mira, realmente yo aquí con esa me quedaron mal los testigos, me quedaron mal los sujetos de prueba. Aquella que iba a declarar de forma alguna está hablando de coacción, pero fíjate que sí está diciendo que el carro estaba aparcado y que el que no era su propietario a través de una ganzúa abrió la puerta y se llevó el vehículo. No está hablando de la tesis que me había dicho inicialmente, que hubo una coacción. Por lo tanto, mi pretensión va a disminuir. Si yo puedo ampliar, también puedo posibilitar una disminución de mi pretensión sancionatoria. Para los que me están escuchando de otros países, sé que lo hay algunos. En Venezuela tenemos la famosa frase también, que ya no es tan lírica como ad maior ad minus, quien puede lo más, puede lo menos. Y la frase es, agarrando aunque sea fallo.
¿okay? Me perdona la expresión. El fiscal diría, bueno, yo pudiera aspirar que por lo menos no sea sancionado por robo agravado, como era lo que yo pretendía, pero sí por lo menos de hurto. Y fíjate que nos estamos ubicando dentro de la misma familia de protección del bien jurídico, que sería la propiedad. Entonces, esa sería la segunda María. La primera, física, química, advertencia de cambio de calificación. La segunda sería la ampliación de la acusación. Pero veamos dónde se ubica este tema del nuevo hecho. Ya estamos en plena fase de juicio. Estamos en plena fase de juicio porque se dictó un auto de apertura a juicio. Ya se resolvieron los incidentes o incidencias iniciales antes de que se abriera el juicio oral y público. Por ejemplo, las excepciones, solicitud de nulidad, posibilidad de admisión de los hechos. Nada de ello ocurrió. Y se verificó la recepción probatoria. Se inició la recepción probatoria. Y esa recepción probatoria, bajo la coreografía que establece el propio Código Orgánico Procesal Penal, primero se conocen las pruebas ofertadas por la parte acusadora. Si hay dos partes acusadoras, porque la víctima también presentó acusación particular propia, primero deberá conocerse las pruebas del Ministerio Público y después las pruebas de la víctima acusadora, después se conocerán las pruebas de la defensa. No hay la reticencia, que pueda haber contradicción, el contrainterrogatorio frente a las pruebas del otro. Más o menos esa coreografía nos hace decir que primero se declaran los testigos, después los peritos, después tendríamos la lectura del documento, después bajo un prisma de libertad probatoria, cualquier otra prueba bajo una noción de libertad, las inspecciones, etc. Entonces, a ver, la oportunidad en la cual estaríamos hablando de ese hecho nuevo, estaría más o menos ubicado acá. Es decir, no se dio la advertencia de cambio de calificación, esa es la del 333, no se dio la ampliación de la acusación y lo que se ha dado es un hecho o circunstancia nueva. Recordemos que el ofrecimiento de nueva prueba, como lo había mencionado con anterioridad cuando vimos las láminas, puede surgir a partir de la llamada advertencia de cambio de calificación o la ampliación de la acusación. Eso si las partes lo quieren. Es decir, dándose una advertencia de cambio de calificación por parte del juez, le miraré fijamente los ojos al fiscal y a la defensa. Usted desea una reapertura del lapso probatorio. Si me dice que no, bueno, entonces vamos directo a sentenciar. Pero ya yo advertí la posibilidad de valga la cacofonía, de un cambio de calificación. La norma que nos habla de la congruencia entre acusación y sentencia, que es el 345 del COP, permite hasta que esa sentencia sea congruente no con la calificación inicial, sino con la advertida. Después hablaríamos de cómo debería ser ese nuevo cambio de calificación, que es otro tema, que es otra problemática, que está vinculado al proceso penal y que será un tema de otro tipo de disertación. Hasta dónde se extenderá o no ese cambio de calificación. De igual forma, pudo haber sido que como consecuencia de esa advertencia de cambio de calificación, las partes no pretendan una nueva recepción probatoria, pero sí alegan y dicen, y yo lo que quiero manifestar, a pesar que no quiero una recepción nueva de prueba, es que se ratifica la calificación inicial que se encontraba presente en el auto de apertura a juicio. A lo mejor ambos, la defensa y el Ministerio Público, opinan lo mismo. La ampliación de la acusación lo mismo, el fiscal lo solicita y podría darse una reapertura del lapso probatorio. Pero aquí, el instituto que nos ocupa no surge ni por advertencia de cambio de calificación, sino por un hecho nuevo. Hay un hecho que está conformado en sus caracteres, pero que requiere una probanza. ¿Y qué es la importancia de este hecho nuevo descrito en el 342 del COP? Que aún dentro de un sistema acusatorio se puede dar la posibilidad que el juez oficiosamente pruebe ese hecho nuevo. En primer lugar, debería concederse a las partes la posibilidad, pero surge de nuevo la posibilidad oficiosa que ese juez asuma
una iniciativa probatoria. Vámonos con un ejemplo, a ver si me hago entender. Ingresó esta causa por estupro, por violación. Ahí está sindicado Pedro, que violó a María. Perdonen por repetir el eterno ejemplo, que a lo mejor me han escuchado en otra disertación. Y a los testigos se les permite que declaren. Y los testigos dicen, bueno, sí, la verdad es que hubo una relación sexual con violencia, gritos, moretones. Ellos son así. Ellos son así como los gatos, pues les gusta una relación íntima con dureza. Porque como ellos son hermanos y son así, ¿cómo? Así dicen los 4 testigos. Son hermanos y son así. Y aquel juez le mira la cara al fiscal, y el fiscal, como que si la cosa no es de él, baja la cara, se pone a leer los papeles, le mira la cara a la defensa y no dice absolutamente nada, como si el asunto no fuera con él. Estamos en presencia de un hecho nuevo. Un hecho nuevo que estaría dentro de la misma familia de los llamados delitos contra la moral y las buenas costumbres, que así se pueden llamar, porque en realidad deberían llamarse delitos contra la libertad sexual, que es el incesto, saben ustedes, ¿ok? Aquella relación sexual consentida entre familiares cercanos con el propósito, con el dolo de causar escándalo público. Y entonces, bueno, yo la verdad es que no le veo ninguna propuesta de prueba a ninguna de las partes, pero ese hecho nuevo surgió a partir de la declaración de testigos, no que surgió de la nada, o sea, una suerte de aterrizaje forzoso. Surgió sobre las mismas pruebas que fueron ofrecidas y que ahora están revelando un hecho nuevo, pero que de verdad con el solo dicho no sirve para sustentar una calificación. Como nada ocurre, entonces viene el juez y le dice a las partes, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sabiendo dónde nacieron ambos, yo voy a solicitar a la primera autoridad civil de la parroquia Raúl Leoni de Caracas que me remita copia certificada del acta de nacimiento del acusado y de la víctima para yo verificar si realmente son hermanos, para ubicar el parentesco que configuraría el incesto. Entonces, fíjense que el hecho nuevo surgió a partir de pruebas normales, ofertadas, ortodoxas, pero ese hecho nuevo, así en contornos, todavía requiere una prueba. ¿Tú te acuerdas cuando eras niña, niño, verdad? Y habían los pasatiempos, ¿verdad? En los pasatiempos habían uno que había que unir una figura con números. Entonces tú ibas el 1 con la 2, la 3, la 4 y así iba formando, ¿verdad? La fea cara del disertante que les está hablando, de Ángel Serpa. Entonces, ese hecho nuevo adquiere matices, pero requiere una probanza, ¿ok? ¿A qué se te parece mucho esto en el proceso civil? Aquello que en el proceso civil se denomina auto para mejor proveer. En el proceso civil no hay problema. Esa posibilidad que tiene el juez para el llamado auto para mejor proveer está allí, a la vuelta de la esquina, siendo un sistema procesal de carácter dispositivo. Pero si aquí tenemos el San Benito de que es acusatorio y que el juez no puede asumir las cargas procesales de la parte, que el juez no tendría por qué estar probando ni defendiendo a nadie, sino que apreciar la prueba que ha sido producida por otro, como que un poco cuesta arriba esa iniciativa probatoria. De alguna forma tendría su sustento en el propio 13 del COP, la llamada verdad material. El juez tiene que establecer la verdad material por la vía jurídica. Esa vía jurídica, bueno, en primer lugar, es el sustento probatorio, pero también en segundo lugar es el iuria novi curia, el conocimiento del juez. Entonces, ese es el tema del hecho nuevo y de la nueva prueba. Excepcionalmente, nos dice la norma 342, a ver, vamos a ir analizando cada frase, cada palabra de la expresión. Excepcionalmente, entonces no es algo deportivo, no es algo usual, es decir, es un instituto que tiene que ser muy extraordinario. El tribunal podrá ordenar de oficio, no te lo pierdas, estoy leyendo el 342 de un código orgánico procesal penal que se supone sustenta un sistema acusatorio en donde el juez no asume posiciones procesales de las partes. El tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte
¿Verdad que hubiese sido mejor que lo hubiera dicho en primer lugar a petición de parte u oficio? La recepción de cualquier prueba. Si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevas que requieran su establecimiento. Entonces estamos hablando de dos condiciones. Uno, que sea un hecho nuevo que ha surgido del quehacer normal del juicio. Dos, que requiera ese hecho nuevo por su inherencia, por su vinculación al hecho objeto del proceso, prueba. Pero además viene el legislador y le otorga un ten cuidado, señor juez, con la última frase, el infine. El tribunal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. Ello implicaría, en primer lugar, conocer la iniciativa probatoria de las partes para que el juez actúe oficiosamente con esa especie de auto del mejor proveer en el proceso penal venezolano. Hay sentencias que de alguna forma visualizan este hecho nuevo. La sentencia 730 del 25407 de la Sala Constitucional, aunque en realidad estaba tratando otra cosa, pero fíjense. Ahora bien, ante la negativa injustificada del acusado a comparecer a la audiencia de juicio, cabe preguntarse, ¿puede el acusado abusar de su condición procesal y lograr con su contumacia o rebeldía obstruir la justicia en su provecho? Entonces, de esta forma, esta sentencia 730 del 25407, de alguna forma lo que hace es sustentar la posición para el 327 del COP, es decir, la realización del juicio en ausencia por un problema de contumacia, rebeldía o condición de prófugo del acusado, que se abstrae, que se niega a incorporarse al juicio oral y público. Como te das cuenta, puede ser un hecho nuevo, porque no creíamos que ese acusado ahora deseaba no incorporarse al juicio oral y público para ejercer la defensa. Total, la defensa es un derecho que se ejerce, se prescinde de él, ¿ok? Con su presencia, la llamada defensa personal, no es un deber. Por lo tanto, sí, ciertamente es un hecho nuevo, del cual no contábamos, pero que tiene una regulación expresa, normativa. El desarrollo del juicio con su defensor sí se manifiesta la condición de contumaz, prófugo o rebelde. Entonces, de alguna forma, esta sentencia 730 de abril del 07 de la Sala Constitucional es la que justificaría después la promulgación ulterior del Código, que está vigente en 2013, para permitir el juicio en ausencia. Con respecto al hecho nuevo propiamente dicho, hay algunas 4 o 5 decisiones por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Veamos esta sentencia, la 530 de noviembre del año 02 de la Sala de Casación Penal. Denuncian vicios en el procedimiento porque no le permitieron presentar nuevas pruebas, infringiendo el Código Orgánico Procesal Penal. Al respecto, es importante señalar que solo podrá permitirse la recepción de las mismas cuando surjan hechos nuevos durante el debate, lo que implica que han debido los recurrentes señalarle a la sala cuáles son esas nuevas circunstancias que amerita traer nuevas pruebas. Es decir, si le acordaste a la defensa diligencia de investigación, tu fiscal, una vez que tú presentaste la acusación porque la defensa solicitó la diligencia de investigación muy tardíamente, al día 40, al día 44 desde la privación de la libertad, tú sí manifestaste su idoneidad, pero también manifestaste que estás convencido con lo poco que hay. Es decir, aun cuando todavía no se ha conocido la resulta, no lo estás descartando, dijiste que era procedente, vas a hacer lo posible, porque es a través del fiscal que se realiza la diligencia de investigación, pero eso no te obsta para haber presentado la acusación y luego se obtiene la resulta. Bueno, ¿dónde la vehiculiza? ¿Dónde la lleva? Como quien se monta en un taxi, quien se monta en una bicicleta para ir a algún lado. Bueno, la puedes incorporar por la vía de la prueba nueva, 311.8, antes de que se verifique la audiencia preliminar, demostrando el conocimiento posterior. Mira, aquí acaba de llegar las resultas de la experticia. Mira, acaba de llegar el testigo, ese que tú solicitabas su declaración. Ahora es que pude realizar. Bueno, ahora lo incorporo. O por la prueba complementaria. Mira, se dictó el auto de apertura a juicio, pero las resultas están acá. En cambio, en la prueba nueva, por hecho nuevo,
de nuevo reitero, tiene que haber un sustrato previo. Es decir, la producción probatoria presente en el auto de apertura a juicio como gran reflejo de la llamada comunidad de la prueba, auto de apertura a juicio que a lo mejor ha sido rehecho por la Corte de Apelaciones cuando apelaste la ilícita admisión de prueba conforme al último parte del 314 del COP, o ese auto de apertura a juicio que a lo mejor fue rehecho con la advertencia de cambio de calificación o la ampliación de la acusación. Aquí estamos verificando que fue a partir de pruebas ofertadas que se deriva el nuevo hecho. Un hecho que tiene vinculación. Pero, de nuevo repito, repitiéndome, que todavía no está plenamente demostrado. La sentencia 433 de octubre del 06 de la Sala de Casación Penal también hace énfasis al respecto. Cuando el Código Orgánico Procesal Penal establece la excepcionalidad al Tribunal de Juicio de recibir nuevas pruebas y lo condiciona restrictivamente al surgimiento de hechos y circunstancias novísimas que surjan en el curso de la audiencia. Es decir, en la etapa de la recepción de las pruebas, cuando en la dialéctica de la revisión del caudal probatorio surjan esos nuevos hechos o circunstancias que requieran su esclarecimiento. En el presente caso, el ofrecimiento de las nuevas pruebas por parte del Ministerio Público fue en la presentación de la acusación, razón por la cual la juez novena de juicio no incurrió en la violación alegada por los solicitantes al no recibir las nuevas pruebas ofertadas. Bueno, criterios que están vinculados a la oportunidad. Hay otra jurisprudencia, la sentencia 459 de la Sala de Casación Penal de julio del 07. En el presente caso, el juez de instancia incorporó ilegalmente al juicio oral el testimonio del ciudadano, por cuanto las partes conocían de su existencia desde el inicio de la investigación, tal como lo indicó su hermano, el ciudadano, al momento de rendir declaración en la sede del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, y como se desprende del escrito de contestación del recurso de casación, donde la defensa reconoce que no es un hecho nuevo la participación del ciudadano. Con ello, el Tribunal de Juicio vulneró el Código Orgánico y la Corte de Apelaciones convalidó la indebida aplicación de la referida norma por parte del Tribunal de Instancia al inobservar el enunciado normativo del artículo, que exige como requisito necesario para la recepción de cualquier prueba bajo esta modalidad el surgimiento en el desarrollo de la audiencia de juicio de algún hecho o circunstancia nueva que requiera su esclarecimiento. Entonces, bueno, yo creo que ya me he reiterado demasiado, ¿verdad?, en las condiciones que deben estar presentes en ese hecho nuevo que amerite la prueba nueva. Es un hecho que definitivamente no fue conocido en ningún momento ulterior, ni siquiera del juicio, sino del proceso como un todo. Es decir, no fue conocido ni de la fase preparatoria, no fue conocido en la fase intermedia. Recordemos que la fase de juicio también comporta dos momentos. El momento inicial, que no debe confundirse con la audiencia de juicio, ese momento inicial está vinculado a lo que se denomina la preparación del debate. Esos momentos en los cuales se pueden realizar actos de defensa y el inicio del juicio propiamente dicho. Entonces, estamos hablando de hechos que allí, en ese inicio, porque si fuese aquí, tendría la oportunidad de haberlo ofrecido por la llamada prueba complementaria, que su admisibilidad está vinculada a la oportunidad de los incidentes o incidencias 329 del COP, es decir, comenzandito, vestibularmente, como la puerta de acceso que tienes a una sala, ¿okay? Al comienzo inicial tendría que verificarse si se admite la prueba complementaria, demostrándose que el conocimiento fue posterior a el auto de apertura a juicio y que está vinculado al hecho objeto del proceso. Hay una postura de la Sala Constitucional al respecto. Veamos la sentencia 2941 de noviembre del 02.
Obligación de señalamiento de pertinencia y necesidad de los medios de prueba ofrecidos es una garantía que propone el Código a los fines de que exista un equilibrio y respeto entre las partes involucradas en el proceso, que evita el hecho referido a que una parte no pueda contraponer con tiempo suficiente ningún argumento que considere útil relacionado a que los medios de prueba ofrecidos no tienen relación ni directa o indirectamente con los hechos establecidos en la acusación o bien que los mismos se hayan obtenido ilegalmente. Es decir, lo que se denominaría la prueba intempestiva. Una prueba novedosa, pero por intempestiva, ¿ok? Que pretende incorporarse y no sustentado en un hecho nuevo. Oye, se me olvidó presentar esa prueba en la acusación. Y ese nada menos es el testigo del allanamiento. Y el allanamiento ocurrió en la fase de investigación. Pues no, la oportunidad era preclara. Ahí lo establece el 49.1 de la Constitución. Yo, como destinatario de un cargo, de una acusación, tengo derecho al conocimiento oportuno de la prueba de cargo. No puedo, esa prueba sorpresiva. Es decir, esa prueba novedosa del hecho nuevo, el 342, es porque todas las partes, de verdad, nos estamos, como se dice literalmente en Venezuela, nos estamos desayunando, como se dice. Oye, nos estamos desayunando. No sabía eso. ¿Okay? Oye, la verdad es que no lo sabía de forma alguna. ¿Ok? No tenía la menor posibilidad de que eso fuera así. Que Pedro era Pablo de Juan, no me había pasado por la cabeza. ¿Ok? Oye, si Pedro era si Pedro era hijo de Juan, es lo que quise decir, de Pablo, si Pedro era hijo de Juan, entonces estaríamos en la posibilidad que el delito de encubrimiento no se dé, porque hay una condición objetiva de punibilidad en el delito de encubrimiento, que es que yo puedo encubrir a familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Ah, pero es que el hecho es nuevo, sí, pero ¿qué es lo que hay hasta ahora? Bueno, nombre, fama y trato, ¿ok? Se trata como hijo, pero no hay un reconocimiento. Bueno, ¿y a quién le corresponde resolver eso? Eso le corresponde resolverlo a los tribunales civiles. Son los tribunales civiles que deciden sentencias, ¿verdad? Producen sentencias mero constitutivas de Estado, sentencias constitutivas de Estado, ¿ok? Sentencia a partir de la cual se establezca una afiliación. Y es aquí donde excepcionalmente podríamos unir dos institutos. El hecho nuevo con la cuestión prejudicial del artículo 35 del COP. Es decir, hay un hecho que está vinculado a lo que estamos en el juicio oral y público, pero para poderse probar le corresponderá competencialmente a un tribunal fuera del ámbito de lo penal. Los tribunales civiles, bien sea que el que esté en esa duda sobre Estado sería un menor, los tribunales de protección o los tribunales civiles que resuelvan problemas de Estado civil o de Estado filiatorio entre adultos. Perfecto, ahí está el 35, el 36, concediéndome 6 meses. Ese juicio tendrá que suspenderse por 6 meses hasta que el Tribunal Civil resuelva. Pero si en 6 meses el juez no penal no resuelve, la cuestión de Estado civil o de Estado filiatorio tendrá que resolverlo el juez, en este caso juez de juicio, porque nos encontramos en plena fase de juicio. Y tendrá que hacerlo como lo establece el derecho civil, ¿ok? No me podrá venir con el tema de la sana crítica, tendrá que hablarme del mejor valor de documento público sobre documento privado, como lo establece el 182 del COP, que es una gran excepción a la llamada libertad probatoria. Los problemas de Estado civil o de Estado filiatorio tienen que probarse de forma documental. Entonces, ese podría ser un hecho nuevo vinculado con la cuestión prejudicial. A ver, vamos a hacer como una especie de tips al respecto. Si el hecho fue conocido antes de la acusación, pues nada, ese hecho de nuevo nada, debió ser acusado y jamás podrá ser un hecho nuevo. Pasemos a la segunda. Si el hecho nuevo es uno que viola otro bien jurídico no protegido por el tipo acusado, no podrá ser un hecho nuevo. Tendrá que instaurarse un proceso por ese hecho con toda su fase. Por ejemplo, se acusó estafa y el nuevo hecho es violación. Yo te admitiría el nuevo hecho si estamos dentro de la misma de protección de bienes jurídicos. Si la nueva prueba era conocida previo al inicio del debate y no fue ofertada en la acusación
o en la oportunidad de la prueba complementaria, no puede ser nueva prueba, a menos que conocida con anterioridad. El real nuevo hecho dentro del ámbito de protección del mismo bien jurídico era desconocido antes y conocido ahora por su probancia en el juicio, y las nuevas pruebas ofertadas fueron conocidas antes pero descartadas entonces. No te acepté la declaración de Pedro, María y José, que hablaban de coacción, no te lo acepté, porque aquí lo que estamos hablando es que no hubo tal coacción, es decir, hubo una apropiación del vehículo a través de violencia contra la cosa. Pero ahora que las dos testigos están hablando de coacción, ahora sí me interesa la declaración de Pedro, que inicialmente fue rechazado porque hablaba de coacción, siendo que bajo el prisma de la unidad de la prueba era una prueba que en ese momento era mendaz. Escúcheme bien, mendaz. Una prueba mendaz es una prueba que no es fiable, la mendacidad. Otra hipótesis. La iniciativa al ofrecimiento de nueva prueba de las partes oficiosamente, pero siempre cuando ocurran dos sustratos. Que realmente se haya establecido el hecho nuevo, como lo he dicho hasta el cansancio, y que el juez no haya asumido un criterio de suficiencia probatoria, conforme al último parte del 182. Porque puede ser conforme al 182 que el juez indique, no, ya yo no requiero seguir escuchando pruebas porque ya yo estoy convencido, lo cual lo permite el 182 del COP. Por lo tanto, ya mal se podría incorporar esa prueba nueva que vaya a sustentar un hecho cuando el juez ya manifiesta su convencimiento, ¿ok? Su suficiencia con respecto a lo que hasta ahora ha sido aprobado conforme al artículo 182. Por cierto, que ese hecho nuevo podría ser un hecho procesal, no solamente un hecho vinculado al hecho objeto del proceso. Descubrimos que el juez era familiar de la víctima. Entonces puede ser un hecho procesal que conduzca a una recusación. Bueno, mis estimados, hasta aquí esta disertación sobre el llamado hecho nuevo y hasta una próxima oportunidad. Y los invito a que se inscriban en el curso de fase intermedia del proceso penal venezolano del Colegio de Abogados este jueves y este viernes. Gracias.